Bueno, señoras y señores, queridos oyentes, seguimos aquí en Viva Canadá. El día de hoy, una entrevista muy especial con un amigo de la casa. Juan Pablo Salgado nos cuenta hoy su historia en Canadá. Bueno, Juan Pablo, bienvenido aquí a Viva Canadá. Hola Henry, gracias por tenerme en tu programa. ¿Qué tal todo? Muy bien, Juan Pablo, te agradezco mucho que aceptaras esta invitación. Juan Pablo nos viene a contar su historia en Canadá. Al igual que todos tenemos una historia, Juan Pablo también tiene una historia y es una historia muy interesante que nos va a compartir el día de hoy. Cuéntanos cómo empieza esta historia, cómo empieza este sueño de venir a Canadá. Bien, Henry, bueno, para los oyentes decirles que era más o menos el año 2013, yo estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia, y ya estaba culminando mis materias y mis cursos, y en ese momento tocaba hacer una práctica laboral obligatoria para poderse graduar, y yo siempre tuve la idea de ir al exterior, aprender algo nuevo y mejorar mis lenguas, en este caso el inglés, y aprender de otra cultura. Entonces comencé a averiguar con el departamento de prácticas si se puede hacer una práctica en el exterior, comencé a mirar países, entre ese radar estuvo Australia, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, tengo familia en Inglaterra, y se pensó en Inglaterra, en Estados Unidos y en Canadá. Pero dentro de toda esa sumatoria de investigación, Canadá tenía unos programas de migración muy favorables que me podían ayudar a futuro a quedarme o por lo menos a trabajar, a ahorrar una plata y devolverme. Entonces hablé con la universidad. En Canadá habían unas agencias de educación de inglés y de trabajo que tenían convenio con La Sabana, y dentro de esa búsqueda había un programa en el cual yo podía trabajar en Canadá por 6 meses, aprender inglés o mejorar el nivel de inglés que tenía y cumplir ese requisito de práctica laboral. Asimismo, en Canadá yo tengo familia, tengo unos tíos y unos primos en segundo grado. Entonces dije, ¿por qué no? Hagámosle, es un país interesante. Firmé los papeles y encontré una práctica laboral en una empresa de auditoría y consultoría que se llama KPMG y que también tiene oficinas en Colombia y en varias partes del mundo. Y vine a trabajar en el 2014 en el Departamento de Recursos Humanos en Toronto. Bueno, Juan Pablo, y muy interesante esta parte que nos cuentas, que empiezas es buscando una práctica laboral. Y yo creo que este es el caso de muchos estudiantes que están a puertas de finalizar su carrera universitaria. Y cuéntanos qué tan difícil es conseguir una práctica universitaria en el exterior. Bueno, Henry, eso es muy difícil. Yo puedo decirle a los oyentes que tuve mucha suerte. De pronto lo único bueno que yo hice fue ser un poco proactivo y moverme e indagar. Entonces, dentro de esas investigaciones, contactar a la universidad, buscar opciones en el exterior, investigar qué hay afuera, pero es muy difícil porque hay muchos temas de inmigración que te ligan. De pronto la empresa en el exterior te quiere contratar, pero tienes que tener documentos. Entonces, acá la ventaja mía fue que por medio de este programa educativo, yo recibía un study permit, un permiso de estudio, y un work permit al mismo tiempo, un permiso de trabajo que me permitía trabajar en KPMG y me permitía también tener esa figura de estudiante para mejorar mi inglés. Pero es muy difícil, es complicado. Sin embargo, yo le digo a los oyentes que hagan sus investigaciones si usted está en una universidad y busque qué prácticas hay en el exterior. Bueno, Juan Pablo, y muy interesante esto porque al venir a Canadá, pues se compite no solamente pues con los canadienses, sino con todas las culturas del mundo que están presentes aquí en Canadá. Bueno, Juan Pablo, viniste a Canadá. Bueno, hay cosas que sabemos sobre Canadá antes de venir y que cuando venimos resultan ser que no son tan ciertas, y hay cosas que sabemos sobre Canadá y que cuando vinimos resultan ser mejores. De pronto viene a tu mente alguna cosa que sabías sobre Canadá y resultó ser falsa, o viene a tu mente alguna cosa que sabías sobre Canadá y resultó ser mejor. Bueno, siempre hay cosas, déjame pienso, yo creo que en el tema de Toronto, Canadá específicamente, siempre me dijeron que fue una ciudad organizada, limpia, tasa de criminalidad baja, mucha oportunidad de trabajo, y la primera parte es muy cierta, es una ciudad muy organizada, muy limpia, hay transporte, bus, tren, streetcar o tranvía, muy fácil para moverse, no se depende de tener un carro. Uno cuando llega de migrante no tiene la posibilidad de pronto tener un carro. Entonces yo creo que tú tienes la experiencia, Henry, y yo
convenció también de que nos podemos mover muy bien en esta ciudad con cualquier medio de transporte. En el tema del trabajo, muy difícil. Siempre dicen que acá hay oportunidades de trabajo en Canadá. Sí las hay, pero cuando uno es un inmigrante no tiene los contactos, no sabe y es muy difícil. Entonces no todo lo que brilla es oro. También es una ciudad muy cara, se necesita un buen presupuesto. Entonces hay que venir, como dicen, con las herramientas, como dicen, en preparación antes, ¿no? Tener un buen presupuesto, saber que si no se consigue un trabajo al comienzo es normal, buscar, indagar y moverse, nuevamente ser proactivo. Esas son mis recomendaciones, ¿no? Bueno, y viniste a KPMG, finaliza tu práctica, haces tu práctica profesional y empieza de pronto a rondar en tu cabeza la idea de quedarte en Canadá. ¿Cómo se empieza a construir este camino para quedarte en Canadá? Bueno, yo no tenía ninguna necesidad de quedarme en Canadá. Gracias a Dios, mi familia y yo podemos decir, una situación económica estable en Colombia y no tenía esa presión de quedarme. Pero sin embargo, las cosas estaban, como dicen, fluyendo. Me estaba, como dicen, sonando la flauta. Entonces en KPMG comencé a hablar con mi jefe, con compañeros y me dijeron, ¿por qué no te quedas? Hay la opción de que vayas a una universidad o a un college y tomes una especialización, una maestría y te especialices en el tema de recursos humanos. También al especializarte puedes recibir un work permit o un study permit y puedes luego buscar el camino a la residencia. Entonces dije, ¿por qué no? Investigué en Colombia especializaciones y maestrías y resulta que en mi investigación salía más barato estudiar en Canadá que estudiar en Colombia. Hice un estudio así muy fácil, que hacer una especialización en la Universidad de Externado me valía en ese entonces como 40 millones y una especialización en recursos humanos en George Brown College en Toronto me salía aproximadamente por 28 millones colombianos. Me estaba ahorrando 10 millones. De pronto sí tenía que pagar hospedaje, transporte, otros gastos acá, pero ya trabajaba en Canadá. Entonces me quedé en Canadá, apliqué a George Brown College, entré al programa de un posgrado universitario donde ya la gente ya se ha graduado de universidad y estudié recursos humanos, un programa de un año que también tenía incluido una práctica profesional de 4 meses al final. Bueno, Juan Pablo, cuéntanos un poquito más de cómo llegaste hasta George Brown College, que es uno de los colleges más grandes de Toronto, por no decir tal vez el más grande y más importante de Toronto. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Qué otras opciones consideraste? ¿De pronto consideraste otra provincia en Canadá? ¿De pronto consideraste otra especialidad? Qué buena pregunta, Henry. Oyente, sí, yo estaba muy confundido qué quería. Era más o menos junio o septiembre del 2014 y tenía que tomar una decisión en el lapso de 2 meses de escribirme en un lugar, pagar y presentar los documentos necesarios. Y entre toda esa búsqueda, cuando yo llegué a Canadá, me puse un propósito. Yo sabía que venía por un año y quería visitar muchas ciudades de Canadá antes de irme, si no me quedaba. Entonces tenía amigos en diferentes ciudades y provincias y fui a Vancouver. Tenía un amigo allá de Colombia que trabajaba en KPMG Canadá, pero en Vancouver, un colombiano. Me mostró la ciudad, me mostró unos colleges, pero no me vi viviendo en Vancouver. Es una ciudad muy bonita, pero muy pequeña para mí. No me sentía allá. Luego fui a Calgary y fui a donde unos amigos y me recomendaron ir a un college que se llama el College SAIT. College SAIT es un college que se especializa en petróleo, en aguas, en energía, y había la opción de estudiar allá un programa que me gustó, que era como logística ferrovial, y tenía que ver con el tema de trenes, locomotoras que llevan el petróleo y el oro de las minas de Alberta hasta un pueblo que se llama Fort McMurray. El precio era muy bueno, creo que valía $10,000 en esa época, garantizado trabajo cuando te graduabas, pero no me veía allá porque era una ciudad muy fría, muy lejana. También en Canadá uno a veces se siente solo, entonces allá no me veía. Y luego vine acá a Toronto y tenía George Brown College Human Resources Management y Construction Management. Construction Management como desde una visión de ingeniero civil o arquitecto o diseñador de planes o de construcción, un posgrado de un año, y acá en Toronto hay mucha construcción, entonces dije, ¿por qué no? Pero también dije, no tengo experiencia en esa rama y de pronto no me gusta, mientras que en recursos humanos ya llevaba un año en KPMG, tenía contactos, me gustaba, entonces me incliné por recursos humanos. Estudiaste recursos humanos en George Brown. Bueno, llegaba el tiempo otra vez de conseguir una práctica profesional. Y yo creo que conseguir una práctica profesional en el país de uno es bien difícil. Y ahora conseguirla en el medio canadiense, yo creo que nos cuentes qué tan difícil fue conseguir esta práctica profesional. Uy, Henry, muy, muy difícil. Fue más fácil conseguir, con decirte, la opción de irme a Canadá a KPMG que conseguir trabajo acá en Canadá en la práctica. Éramos 60 personas en el programa. Normalmente recursos humanos en Toronto, Canadá, es un programa más
femenino, hay más mujeres, normalmente en la industria incluso hay más mujeres que hombres en recursos humanos, y normalmente ese programa específicamente es un programa donde hay personas que no tienen mucho, no son muy inmigrantes, son más personas que de pronto son primera, segunda o tercera generación canadienses, nacidos acá, que no hablan otra lengua, que no tienen ninguna raíz inmigrante, en otras palabras, personas blancas y rubias, no son personas que se presten mucho para socializar. Entonces, a la hora de buscar trabajo, Henry, los empleadores de Toronto, Canadá, para una práctica prefieren una persona que no tenga acento, que tenga experiencia acá, que en otras palabras, que sea de acá. Muchos de mis compañeros internacionales y yo sufrimos, como lo que se puede decir, un poco de discriminación, porque íbamos a las entrevistas y no nos contrataban. No le decían a uno, no lo contratamos porque usted de pronto tiene acento o no habla bien inglés o alguna de esas cosas, pero se da uno cuenta que los 60 compañeros, todas las personas que estudiaban con uno que eran blancas, rubias, conseguían trabajo, pero la persona que es de pronto asiática, el árabe, también estudiaba con una persona de Brasil, de España, no conseguían trabajo, y yo tampoco. Yo apliqué como a más de 100 posiciones y no me llamaban, y si me llamaban no pasaba la entrevista, y finalmente se dio que en el mismo lugar donde yo estudiaba se abrió una posición al final de todo, casi ya al final, a lo último, en el departamento de nómina, que está en recursos humanos, y ahí conseguí una práctica por 4 meses, pero lo importante, Henry, oyentes, es que las prácticas laborales en Canadá en el 95% son no pagas. Usted no recibe dinero o compensación, pero dentro de la suerte que tuve, Henry, es que de todos sus 60 compañeros, solo 5 personas recibieron salario en sus prácticas, y yo fui uno de esos que recibí salario, y esa práctica era paga y era con una empresa que es muy reconocida, que es el College, pero en la parte administrativa. Y yo creo que también es importante, antes de que demos el salto, digamos, a otros trabajos que tuviste después de George Brown en la parte de nómina, que nos cuentes ¿qué otros trabajos has tenido aquí en Canadá? Qué buena pregunta, Henry. Sí, pues yo tenía mis trabajos profesionales, pero igual a veces falta el dinero y es bueno experimentar otras cosas. En el primer trabajo informal que tuve fue en una tienda de burritos, y la forma como encontré el trabajo fue muy fácil. Imprimí una hoja de vida normal donde decía que estudiaba, que tenía y que quería trabajar en el sector hospitalario de comida, y comencé a tocar puertas y entregar mi hoja de vida puerta a puerta en el centro, en Downtown Toronto, y encontré una tienda de burritos y trabajaba ahí entre 20 y 25 horas, y el salario para mí en esa época era bueno porque me cubría gastos como el transporte, el mercado, el celular, la renta, y con eso pude ahorrar e incluso hacer gastos en el futuro como viajes. Entonces trabajé ahí en una tienda de burritos. Trabajé en una tienda de quesos en el St. Louis Market, que es uno de los mercados más famosos gastronómicos de Toronto. Trabajé ahí vendiendo quesos. Trabajé en un edificio reemplazando a un compañero en el tema de limpieza por 2 meses. Entonces tuve que barrer oficinas, trapear oficinas, jardinería. Trabajé en jardinería 2 meses. Siempre fueron trabajos más para complementar mi parte económica, también para aprender de la vida, que no todo es gratis, y eso me funcionó mucho. El último trabajo que tuve informal fue en un supermercado que está ubicado en una zona, bueno, en un estrato alto en Toronto, donde va gente muy reconocida y los precios son muy, muy grandes. Se llama la cadena Pusateris, y ahí trabajé 6 meses. Básicamente hacía de todo en el supermercado: cajero, organizaba productos. Bueno, Juan Pablo, y te graduaste finalmente de Human Resources, de Recursos Humanos, en George Brown College. Terminaste tu práctica profesional y bueno, seguía a dar el paso a conseguir un trabajo en Toronto. Bueno, ¿qué tanto te ayudó esta parte de haber hecho en George Brown College en la parte de nómina para saltar a tu siguiente trabajo? Apenas yo entré a la práctica, yo tenía en mente que eso eran solo 4 meses. Ya sabía hacer una hoja de vida, ya tenía, como dicen, más fundamento, ya como que ya uno le perdía el miedo a ir a una entrevista, o a que dijeran, esta persona tiene solo experiencia en Colombia o no es de acá. Ya con esa titulación, con esa experiencia, con ese mismo roce que tuve con las 60 personas que eran canadienses en mi programa, con los profesores, ya uno se toma más confianza. Empecé a aplicar y encontré un trabajo en Scotiabank. Me tomó 3-4 meses, pero encontré uno en el departamento de recursos humanos con una buena compensación, con unos buenos beneficios, una buena empresa, muy bueno. Pero yo siempre digo que fue porque soy proactivo, pero también porque el nombre del College, George Brown College, me ayudó. Es un buen nombre en su hoja de vida, específicamente en el tema de recursos humanos. Es una facultad reconocida
Bueno, muy interesante este salto a una empresa tan grande como Scotiabank, uno de los bancos tal vez más grandes de Canadá. Bueno, Juan Pablo, el año 2016. Un año mágico, que al igual que me pasó a mí en el episodio 1, lo pueden escuchar, en el episodio 1 yo conté que a mí me sorprendió el amor en Toronto, y yo quiero, Juan Pablo, que también nos cuentes tu historia de amor. Sí, yo en esa época, y hago un paréntesis, como que decía, tengo trabajo en Canadá, me está yendo como bien, pero al final como que no sentía esa felicidad completa, porque de pronto tú has experimentado lo mismo, Henry, antes de conocer a tu esposa. Es un país donde uno es un inmigrante, está solo, no tiene contactos, no tiene incluso como amigos tan cercanos de confianza, y de pronto le falta esa compañía. Entonces como que estaba pensando, ¿será que me quedo? Porque para qué ganar plata y estar solo. Y entre toda esa búsqueda, sin buscar como una novia o una amiga, por casualidad de la vida, un día estaba en un cumpleaños en un pub y había una muchacha canadiense que me pareció bonita y estaba lejos, y comencé a hablar con ella, y se llamaba Catherine, que es mi novia actual con la que vivo, y la conocí en el 2016 a mediados de agosto o junio aproximadamente. Empezamos a hablar, empezamos a intercambiar comunicación, teléfono, empezamos a salir, fuimos a cenar, nos llevamos muy bien, y estuvimos saliendo como un periodo de 6 meses, y llegamos a la decisión, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? Ahorramos plata, nos vemos muy seguido, y si esto no funciona, pues cada uno para su lugar, pero la relación ha funcionado muy bien. Actualmente seguimos juntos, estamos muy bien. Ella ha ido a Colombia, mis papás la conocen, ella es canadiense, nacida acá en Toronto, Canadá, pero nuevamente importante el tema de inmigrantes. Su familia es inmigrante y su familia es de Croacia, y su abuelo llegó a Canadá en 1950 más o menos. Su mamá nació en Croacia, pero vino cuando era niña, por ahí a la edad de 4 años, pero Catherine es canadiense, nacida acá, pero habla dos lenguas, que es la lengua croata y la lengua del inglés. Pues esa es la relación, vivimos juntos, nos queremos, si todo va muy bien, de pronto en el futuro podemos casarnos, de pronto tener una familia. Por ahora, por el tema de la pandemia, temas de carreras profesionales, seguimos trabajando en nuestros proyectos. Nos gustaría ir pronto a Colombia nuevamente y visitar nuevamente a mi familia. Bueno, Juan Pablo, muy interesante esta historia de amor que incluimos en tu historia aquí en Canadá. Bueno, estabas trabajando en Scotiabank y al mismo tiempo estaba tu proceso migratorio andando. Tus papeles ya habían sido metidos, digamos, para la residencia. Cuéntanos un poco de cómo fue este paso a paso, cómo fue este proceso hasta que llegó la tan anhelada residencia canadiense. Bueno, Henry, ya los papeles estaban. Yo iba a aplicar por el programa Postgraduate, que es estudias en Canadá, ganas experiencia en Canadá y aplicas esa experiencia y tu experiencia en Colombia y tu educación y aplicas a la residencia. Eso es por un sistema de puntos. Era un programa muy nuevo en Canadá, los puntos eran muy altos y yo estaba un poco lejano porque había mucha competencia, pero al finalizar pues las cosas mejoraron, los puntos, digamos la campana de velo, el límite de los puntos bajaron. En esa época eran como 800 puntos, cuando yo recibí la residencia fueron creo que 450, lo que quiere decir es que mi educación en Canadá, mi examen de inglés, mi experiencia, el diploma de ingeniero industrial en Colombia, todo me sirvió para pasar la barrera de los 450 y recibir la residencia. Sin embargo, no fue un camino fácil, se demoró creo que entre 6 meses o un año entrar los papeles y en recibirla, no la residencia, la confirmación de que podía entrar al sistema, y dentro de eso hubo muchos ires y venires para no confundir a los oyentes, pero me tocó volver a hacer un examen de inglés para mejorar mi puntaje, me tocó contactar a un abogado porque la aplicación se estaba demorando, me tocó, como dicen, ser paciente, mucha paciencia. Yo creo que Henry también ha tenido esa característica, el ser paciente cuando uno es inmigrante, porque uno quiere todo al momento, pero no se puede. Y también tuvo una cosa desafortunada, que fue que recibí también una invitación de la provincia de Ontario que automáticamente me daba la residencia, pero el mensaje que recibí no era muy claro, parecía como un correo propaganda, y es una cosa muy común que le pasa a los inmigrantes, que piensan que reciben una propaganda por la provincia de Ontario, pero era un correo electrónico diciendo por favor contáctenos para iniciar su proceso de residencia. Yo no le puse mucha atención, mi abogado me dijo es una lástima, pero esa era una invitación y se dejó vencer.
no la pude utilizar y me tocó irme por el programa de postgrado y esperar mejorar el inglés, y finalmente entraron los papeles al sistema con mucha paciencia y me dieron la residencia. No te puedo dar ahorita el día exacto, pero creo que estamos hablando del año 2019. Ya tú sabes que pasan los años y uno se le dan los datos, pero sí fue una felicidad grande porque es como andar sin un contrato, como andar como sin un bozal o una cadena que siempre vives como precondicionado. Me tengo que ir, tengo que extender. Entonces eso fue algo muy bueno, ya como que yo era libre como un pajarito y podía hacer lo que quisiera en Canadá. Puedo entrar y salir las veces que quiera, tengo acceso al sistema de la salud, puedo comprar propiedades, y próximamente creo que este año, próximamente en 2 meses, ya recibí comunicación, ya cumplo el tiempo para aplicar a ciudadanía. No sé cuánto se tardará, pero haré los procedimientos cuando llegue el tiempo pertinente. Yo creo que el momento en que uno recibe la residencia canadiense es un momento mágico, porque tantas preocupaciones y tantos anhelos como que ya se calman y todo vuelve a la tranquilidad, y es una nueva tranquilidad porque es el inicio tal vez oficial de una nueva vida. Bueno, Juan Pablo, año 2019, pero volvamos un poquito antes. Yo creo que Canadá es un país que te da la oportunidad de trabajar y, más que trabajar, progresar. Y hay ciertas cosas que vienen con el progreso. Yo creo que uno de los grandes hitos, tal vez en mi caso lo fue que en el año 2018 se hace realidad un gran sueño, que es ir al Mundial de Rusia 2018. Esto es algo que los dos compartimos, que fuimos. Yo fui con mi hermana, tú fuiste por tu parte. Y bueno, Juan Pablo, cuéntanos un poco sobre el Mundial de Rusia 2018. Excelente, Henry. No, había el tiempo disponible porque estaba en ese lapso de esperar mi residencia. Ya no tenía esa responsabilidad laboral de ir como el día a día a Scotiabank y trabajar. Estaba en la espera de la residencia y se dio el proyecto de Rusia. Era algo que lo estábamos buscando. Yo cuando vine a Canadá vi que mucha gente viajaba e iba al Mundial de Brasil, y ir a un Mundial de fútbol, Henry, cuesta mucha plata. Viviendo en Colombia yo no lo podría hacer honestamente, pero al venir a Canadá en el 2014 vi que muchos amigos fueron a Brasil. Yo no pude ir porque no tenía el presupuesto, pero en el 2018, como dices, había tiempo y estaba el presupuesto. Entonces yo comencé a algunos amigos conocidos e incluso les dije, voy a ir, y entre esos estaba Henry, y como tú mencionas, tú fuiste con tu hermana. Yo compré mis tiquetes por mi parte, pero allá compartimos, fuimos al Mundial de Rusia. Ahí se ve el fruto de los ahorros o el trabajo duro que uno está haciendo en Canadá. Pudimos ir, ver partidos, ver a la selección Colombia, se cumplió ese sueño, y al estar allá y tener como esa amistad o cercanía con Henry, fue cuando dijimos, en un momento que estuvimos cercano a la selección Colombia en el hotel de la concentración, previo a un partido, vimos a José Peckerman, a algunos jugadores, tuvimos la oportunidad de charlar con unos periodistas, tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista con un medio peruano, y dijimos con Henry como que nosotros somos buenos para esto, nos gusta el fútbol, sabemos hablar, ¿por qué no creamos un podcast? La idea viene de Henry, podcast que lo podemos hacer en Toronto, a nuestra velocidad, con nuestro tiempo, y puede estar dedicado al fútbol en Colombia, fútbol en otras partes, y por qué no ir a otro mundial como medio autorizado. Y fue cuando empezamos a charlar, a montar una estrategia, y creamos el podcast En las 5:50, que fue creado, me puede corregir Henry, septiembre del 2018, no sé si estoy en la fecha correcta, y ya vamos para la 3ª temporada. Hemos tenido muchos invitados, técnicos de fútbol, exjugadores, jugadores, árbitros, y tenemos un récord de audiencia alto. Bueno, Juan Pablo, correcto, así es. Yo creo que después de haber ido a Rusia 2018, pues bueno, tenemos un tiempo para planear ciertas cosas y un tiempo para hacer realidad otros sueños. Y uno de esos grandes sueños era empezar un podcast. Y en las 5:50, así como tú lo dices, nace, esta vez sí corrijo un poquito el año, nace en septiembre de 2019. Me acuerdo mucho que el primer episodio fue el 7 de septiembre de 2019. A nuestros oyentes también de Viva Canadá los invitamos, si les gusta el fútbol, a que nos busquen en redes sociales. Nos encuentran como En las 5:50 en todas las plataformas de podcast, que además de este podcast de Viva Canadá, también tiene un podcast hermano que es En las 5:50. ¿Cómo se da finalmente el paso de Scotiabank a tu nueva empresa? Cuéntanos un poquito de lo más reciente de tu vida en Canadá. Se solucionó el tema de la residencia. Yo estaba como en el limbo, esperando que me llegaran los papeles, definir mi situación laboral con Scotiabank. Yo estaba en un contrato como
casual, mientras se solucionaba el tema del permiso de trabajo o residencia, seguía con colaboraciones a Scotiabank, pero en ese momento estaba en búsqueda de buscar otra organización. Ya había estado un tiempo largo en Scotiabank, diferentes departamentos, y dentro de esa búsqueda, cuando se me legalizaron los documentos, la residencia permanente, empecé a buscar trabajos en diferentes organizaciones y encontré un trabajo en el Departamento de Recursos Humanos en SickKids Foundation. SickKids Hospital es un hospital pediátrico muy conocido en Canadá, incluso muy conocido internacionalmente, especializado en pediatría, pero más especializado en enfermedades o en situaciones desafortunadas para niños, desde bebés, desde el mes 0 hasta la edad de 21 años, enfermedades muy delicadas como cáncer, síndrome de Down, pero también personas que tengan hijos o bebés pueden ir al hospital si es una dolencia mínima, de pronto un dolor estomacal. Pero es un hospital especializado solo para niños y mucha gente internacional viene, incluso de Colombia mandan pacientes o internacionalmente. Yo trabajo ahí específicamente en una área que es la fundación. La fundación se dedica a darle donaciones o recoger dinero en nombre del hospital, darle todo esto al hospital para que lo inviertan en investigación, en edificios, en diferentes fuentes. Y yo trabajo ahí directamente en la parte de compensación, beneficios, pensión. Es un trabajo estresante, muy bueno para aprender, pero un poco estresante. Creo que es el trabajo más estresante que he tenido. Lo he llevado bien, pero yo creo que si no hubiera tenido la experiencia que tengo, no lo hubiera podido dominar. Básicamente, yo apruebo cada 2 semanas la nómina de los empleados, pensiones cuando alguien llega nuevo y se va, y soy responsable de la pensión de esa persona. También con lo del COVID, yo decido dónde vamos desafortunadamente a terminar posiciones o a crear posiciones. También hago reclutamiento y selección, y es un trabajo muy gratificante porque tengo la oportunidad de hablar con personas, ayudar a muchos pacientes del hospital, y recientemente tuve la felicidad de que pude contratar a un inmigrante, a un contador de Guyana, que muy nuevo en Canadá, muy parecido a la historia que a las historias que ha pasado por Viva Canadá en este podcast. Un inmigrante que vino de Guyana, contador, pero que no tenía mucha experiencia en Canadá, 2-3 meses un contrato en una empresa pequeña, y me pareció que tuvo las condiciones. Pude convencer al gerente de ese departamento para que lo contrataran, y es algo gratificante porque es un inmigrante con trabajo en Canadá. Y recientemente él me ha informado, hace 2 días, él empezó recientemente en la empresa, que su esposa está embarazada. Entonces es una felicidad para él y para su familia de que pues este trabajo sea una fuente de ingreso para él. Bueno, Juan Pablo, y un poco como para ir cerrando esta maravillosa historia que nos has compartido el día de hoy, nos gustaría que nos contaras lecciones. Aquí todos los invitados que vienen aquí a Viva Canadá nos han compartido cuáles son esas lecciones, esas cosas que les ha enseñado Canadá, esas cosas que le quedan a uno para la vida. Cuéntanos en tu caso, ¿cuál ha sido esta lección o estas lecciones que te ha dejado Canadá? Bueno, el ser humilde, porque uno puede estar un día arriba y otro día puede estar abajo, el saber que la plata cuesta, que hay que sudarla y ganársela. Antes de que yo venía, yo vivía con mis papás en Colombia, y normalmente la mayoría de personas dependen de sus papás cuando uno está en la época de la universidad, pero ya cuando uno se va a otro país uno está solo y tiene que uno buscar opciones. El hecho de, por ejemplo, yo no estaba acostumbrado a limpiar baños, botar basura, eso me enseñó a ser humilde, me enseñó a saber que hay otros trabajos, que sin importar el tipo de trabajo que uno tenga, cualquier cosa es un trabajo. El que maneja un bus, el que limpia oficinas, el gerente, todos son trabajos igual, común y corriente, y yo los veo todos como muy por igual. Esa es una lección, ser muy humilde, el saber que la plata cuesta. También ser siempre muy proactivo, pero yo ya tengo eso, pero hay gente que no la tiene, Henry. Mi consejo a los inmigrantes es: sea proactivo, muévase, sea activo, hable con la gente. Si usted no mueve un dedo, nadie va a venir a ayudarlo, nadie. Y acuérdese que usted está solo acá, entonces tiene que, si está en la búsqueda de trabajo, busque en internet, asesórese. Si está buscando un college, busque. Cuando yo hice esa búsqueda de college, yo fui físicamente, fui en persona, hablé, me moví, porque tampoco es muy fácil inscribirse a un college. Eso es como las lecciones, el ser paciente. Todo no se puede de un tiro, hay que ser muy paciente. Y yo creo que acá se puede concluir que más o menos desde que llegué al 2014 al 2000
19 hasta que miro mi residencia, no sé, 5 o 6 años, no sé lo que se habrá demorado. Es el trabajo de 5 o 6 años de que mi inglés mejoró, de que tengo más certificaciones, más licencias, pero todo se da con perseverancia y paciencia. Muy buena lección, perseverancia y paciencia, virtudes que generalmente a veces en esta nueva sociedad, en esta sociedad de millennials, de la generación de cristal, nos faltan mucho. Bueno, Juan Pablo, te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy aquí en Viva Canadá. Te agradezco que nos hayas contado tu historia, que hayas compartido tu historia con los oyentes de Viva Canadá. Muchas gracias, Henry. Si me acuerdo de la expresión que dice el narrador de fútbol: persista, insista y no desista. Esa sería la lección, y muchas gracias por tenerme en tu programa. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias, y señores oyentes, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como @Viva Canadá Podcast. En Instagram nos encuentran como @Viva Canadá 2021. Y también, si usted nos quiere enviar un correo electrónico, si usted tiene alguna duda sobre cómo venir a Canadá, si quiere que le ayudemos con alguna pregunta que tenga, recuerde que nos puede enviar un correo a vivacanadá2021@gmail.com. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy aquí en Viva Canadá. Los invito a que nos sigan escuchando cada semana un episodio nuevo. Tengan un maravilloso fin de semana. Chao, chao.